Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos y muy buenos días, amigos, en este domingo 15 de marzo de 2026, cuarto domingo de Cuaresma, en el que llega el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE. Este es el programa 1975 en el que vamos a repasar y resumir para ustedes lo más destacado de estos últimos días, hoy con Carmen Fernández y Rocío Fernández en el control de sonido. Cada día, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece ahora Iglesia Noticia con estos titulares. Mientras reitera sus llamamientos por la paz, el Papa León XIV ha nombrado al obispo agustino madrileño Luis Marín de San Martín nuevo prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, la Limosnería Vaticana. En España, el salesiano Fernando García Sánchez sucederá a Jesús Miguel Zamora como secretario general de la Conferencia Española de Religiosos. Las monjas cismáticas abandonaron el jueves el monasterio burgalés de Santa Clara de Belorado. Y el próximo viernes, los reyes de España serán recibidos en la audiencia por el Papa León XIV. A continuación, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma, el rey tomará posesión de su cargo de protocanónigo. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy en el Vaticano. El Papa, que esta tarde visitará la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Roma, ha reiterado sus llamadas a la paz y a la petición de oraciones por los países devastados por las guerras y conflictos en el mundo. En la audiencia general del miércoles recordó especialmente al sacerdote Pierre El Ray, que falleció víctima de los bombardeos en el sur del Líbano al acudir a socorrer a algunos heridos. Al final de la audiencia recibió también el saludo del obispo de Santander, Arturo Ros, que entregó a León XIV una réplica de la imagen de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria, en el día en que se cumplían 25 años de la beatificación de 234 mártires valencianos, entre ellos su abuelo Arturo Ros Montalt. Nos amplía esta noticia la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Muy buenos días, Faustino. Sí, efectivamente, esta semana el Papa ha tenido en la cabeza al sacerdote maronita Pierre El Ray, de quien, aludiendo a su apellido, que significa pastor, describió como un verdadero pastor que permaneció junto a su pueblo a pesar de la guerra. Los ataques que está sufriendo el sur del Líbano, donde se asienta una gran población cristiana, preocupan al Papa y, de hecho, aseguró su cercanía a todo el pueblo libanés en este momento de gran prueba. Por todo ello, pidió oraciones por el fin de la guerra en la región. Continuemos rezando por la paz en Irán y en todo el Medio Oriente, en particular por las numerosas víctimas civiles, entre ellas muchos niños inocentes. Que nuestra oración pueda reconfortar a quien sufre y sea semilla de esperanza para el futuro. El pasado jueves concluyó el viaje a Roma del obispo de Santander, Arturo Ros, junto a su Consejo de Gobierno y canónigos de la Catedral. El día del encuentro con el Papa coincidió con una fecha que Arturo Ros nunca olvidará. Hoy hace 25 años que Juan Pablo II beatificó a 234 mártires valencianos, entre ellos el beato mártir Arturo Ros Montalt, mi abuela. Por tanto, celebrar los 25 años de aquel acontecimiento singular y único en San Pedro, saludando al sucesor de Pedro, pues es un regalo del cielo que recordaré siempre. Durante su estancia en Roma, además de las visitas de trabajo a distintos dicasterios, acudieron a rezar ante la tumba del Papa Francisco y de San Pedro. El Vaticano ha publicado el programa oficial del viaje del Papa al Principado de Mónaco, que tendrá lugar el próximo 28 de marzo. Además, León XIV ha nombrado al obispo agustino madrileño Luis Marín de San Martín nuevo prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, conocido como la Limosnería Vaticana, encargada de materializar las obras sociales del Papa. Sucede al cardenal Krajewski, que regresa a Polonia como arzobispo de Lodz, la tercera ciudad más importante del país. Cuéntanos, Eva. Si hay un encargo de especial confianza para un pontífice, es el de limosnero apostólico, encargado de ponerse al servicio de los pobres de todo el mundo en su nombre y elevado a la categoría de prefecto del dicasterio para el servicio de la caridad. Tras 5 años trabajando como subsecretario en la Secretaría del Sínodo, el propio Luis Marín asegura en un texto publicado en los medios que llega el momento de emprender otros caminos en el servicio de la Iglesia, a la que desea servir en lo que le pida.
agradeciendo al Papa León XIV su confianza. El ya arzobispo Luis Marín, nacido en Madrid, ha prestado un prolongado servicio a la Orden de San Agustín, en la que desempeñó, entre otros, los cargos de asistente general, archivero general y presidente del Instituto de Espiritualidad Agustiniana. El 6 de febrero de 2021 fue nombrado por el Santo Padre Francisco obispo titular de Suliana y subsecretario del Sínodo de los Obispos, una responsabilidad que ha ejercido hasta la actualidad. El prior general, en nombre de la familia agustiniana, también ha hecho llegar a Luis Marín su cercanía espiritual y su gratitud por la generosa dedicación con la que ha desempeñado su misión como subsecretario del Sínodo de los Obispos y le asegura el afecto y la oración de los hermanos y hermanas de la Orden. Sustituye en el cargo al cardenal Konrad Krajewski, que ha sido designado arzobispo metropolitano de Lodz, en Polonia, su diócesis de origen. Por otra parte, en solo 3 semanas, el Papa iniciará la visita a Mónaco, el segundo país más pequeño del mundo, donde el catolicismo forma parte de su identidad institucional. Allí, León XIV se encontrará con la comunidad católica en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Después mantendrá un encuentro con jóvenes y catecúmenos frente a la iglesia de Santa Devota, patrona de Mónaco, y por la tarde celebrará misa en el Estadio Luis II, donde acudirán muchos peregrinos desde Francia e Italia para participar en la celebración. El viaje apostólico tiene como lema una frase del Evangelio de San Juan: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Más cosas, el Papa ha nombrado nuevo nuncio apostólico en los Estados Unidos al arzobispo Gabriele Caccia, hasta ahora observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, en un momento de grandes cambios en el mundo con las iniciativas del presidente Trump. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Faustino, buenos días. Hace algunos días el Papa ha nombrado a Monseñor Gabriele Caccia nuevo nuncio apostólico en los Estados Unidos. Sucede al cardenal Christophe Pierre, de 80 años, quien ocupaba dicha función desde el 2016. Monseñor Caccia, de 68 años, ha sido observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas desde el 2019, año en que cesó en ese cargo el exnuncio en Madrid, Bernardito Auza. Tuve oportunidad de conocer y tratarle cuando era asesor de la Secretaría de Estado y fue consagrado obispo con el hoy cardenal Parolin al ser nombrado por Francisco nuncio apostólico en Líbano. Es uno de los más acreditados discípulos de la escuela formada por el histórico secretario de Estado cardenal Agostino Casaroli. Cuando en el 1985 Casaroli presidió en Teruel la consagración episcopal del hoy cardenal español cardenal Santos Abril, nombrado nuncio apostólico en Bolivia, el cardenal definió el representante pontificio no como un funcionario burocrático, sino como un obispo que, sin sustituir al episcopado local ni constituir un diafragma entre el Papa y él, debe representar siempre al que se gloría del título de siervo de los siervos de Dios. Pero además subrayó, cuando ejerce funciones diplomáticas ante el gobierno del país, debe ocuparse de los problemas de la paz y de la concordia entre los pueblos en periodos de tensiones internacionales como las presentes. Esa doble función la va a ejercer ahora en Washington Monseñor Caccia con sabiduría y tacto ante una iglesia bastante dividida como la norteamericana y ante el gobierno del presidente Trump, cuyas orientaciones políticas no coinciden precisamente con las de su compatriota León XIV. Tiene por delante, pues, una tarea muy compleja, pero que desempeñará a la perfección, y el tiempo, de ello estoy seguro, me dará la razón. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Y más cosas desde el Vaticano, donde se expone una obra inédita del Greco y donde la Secretaría General del Sínodo ha publicado el tercer informe final del grupo de estudios sobre la participación de las mujeres en la vida y el gobierno de la Iglesia. Cuéntanos, Eva, de nuevo. La semana pasada conocíamos los resultados de los informes sobre sacerdocio y misión digital y esta semana el relativo al de la participación de mujeres en la Iglesia. Entre los resultados de este trabajo se pide más espacios de liderazgo para la mujer, pero la cuestión del diaconado femenino continúa sin estar madura y, de hecho,
remiten al trabajo realizado por comisiones anteriores. La última de ellas, no lo olvidemos, se pronunció en contra sin emitir un juicio definitivo. Desde el punto de vista teológico, el documento aclara que los fieles laicos no participan del orden sagrado, aunque sí pueden colaborar en el ejercicio del ministerio del obispo. En las próximas semanas se irán publicando los resultados del resto de equipos de trabajo. Y efectivamente, ayer sábado se expuso por primera vez en Castel Gandolfo el cuadro titulado El Redentor, que hasta el momento se encontraba en la sala de los embajadores del apartamento pontificio. La pintura original del Greco había sido ocultada por un falsificador a inicios del siglo XX, cuando la revalorización del Greco incrementó la demanda de sus obras y con ella la producción de falsificaciones. El cuadro fue donado a Pablo VI y ha sido precisamente la restauración de los museos vaticanos la que ha descubierto el auténtico original. Gracias, Eva. Recordamos que entre el viernes y sábado se ha celebrado en todo el mundo la iniciativa 24 horas para el Señor, encuentro de oración y reconciliación en vísperas del cuarto domingo de Cuaresma. Este año se ha centrado especialmente en rezar por la paz basada en el respeto a la vida, la dignidad humana, la justicia y el diálogo en la búsqueda de acuerdos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la justicia. Y les hablamos ahora de los mártires que no fueron. Este es el título del libro que ha escrito Melchor Sánchez de Toca, que es subsecretario del Dicasterio para la Cultura del Vaticano. Se trata de mártires frustrados. Iban para mártires, se habían preparado psicológicamente, habían aceptado esta posibilidad y sin embargo no lo fueron. En el contexto de la gran persecución religiosa en España en los años 30 especialmente, entre el 36 y el 39. Y la idea me vino porque en mi trabajo como relator en las causas de los santos, en muy poco tiempo pasaron por mis manos y me llegaron las causas de beatificación de algunos que o habían muerto en esos años sin ser mártires, o bien pasaron por aquella prueba sin que los mataran. Se libraron en algunos casos de manera verdaderamente providencial de una muerte que parecía inminente, casi segura, y sobrevivieron, ¿no? Mi atención se centró sobre todo en estos segundos, es decir, en aquellos que pasaron por la experiencia de la cárcel, de las checas terribles. Algunos incluso fueron fusilados y sobrevivieron, se libraron por circunstancias providenciales. ¿Y por qué? Que era la pregunta que se hacían ellos. Pues porque tenían una misión en el futuro, sin duda. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Les contamos ahora algunas noticias de la actualidad en España. Las monjas cismáticas abandonaron el monasterio burgalés de Belorado en la madrugada del jueves y entregaron las llaves a las representantes de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, su legítima propietaria. COPE Burgos, Daniel Blánquez, buenos días. Buenos días. De madrugada a las 2:46 de este jueves salían las 3 últimas exreligiosas del grupo de 7 que mantuvieron su ruptura con la Iglesia Católica, encabezadas por la exabadesa Laura García de Viedma. Por ahora se trasladarán temporalmente a la Puebla de Montalbán, en Toledo, a una casa de los padres de una de ellas. La comisión judicial ha entrado en el monasterio para comprobar el estado del edificio y así ha contado en COPE el abogado del monasterio, Gerardo Sanz Rubert, el estado en el que se lo han encontrado. Hemos estado casi 3 horas porque ha habido que levantar acta de prácticamente no lo que había, sino todo lo que no había. Y estaban las antiguas hermanas que han visto que, pues eso, que faltaba prácticamente todo, desde camas, muebles, el archivo, que es importantísimo, la iglesia, retablos, se han llevado todo prácticamente. En la inspección han participado además 2 de las monjas que abandonaron el convento al producirse el cisma y que han actuado como testigos durante todo el proceso. Una de ellas es Sor Amparo. Pues bueno, esperando en el coche mucho rato, hasta que nos han dejado entrar, deseando entrar para verlo, pero bueno, hemos visto un poco, ahora ya veremos todo. Las quiero mucho y que me da mucha pena lo que han hecho, y nada más, ya sabrán. Somos libres. El futuro inmediato del monasterio es todavía incierto. Primero habrá que revisar su estado y valorar los daños tras casi 2 años de conflicto. Casi 70 organizaciones han firmado un manifiesto en el que piden no se imparta la asignatura de religión en los centros públicos. Consideran que hay que dejar de financiar con dinero público el adoctrinamiento religioso en los centros escolares. Desde Escuelas Católicas, su secretario general adjunto, Luis Centeno, ha recordado que por encima de todo prima la libertad. La clase de religión no es obligatoria
para las familias ni para los alumnos. Es de oferta obligatoria, se tiene que ofrecer, pero las familias eligen si quieren o no quieren religión, ¿no? Por lo tanto, entendemos que no hace daño a nadie. Apelamos al respeto a los padres que quieren la clase de religión para sus hijos y entendemos que tiene muchísimas más cosas positivas que negativas, ¿no? Lo mires por donde lo mires, ¿no? Y sobre todo si lo miras desde el punto de vista más, si quieres, pedagógico, académico, de formación integral de la persona, que es lo que dice también la Constitución. El artículo 27 dice que la educación o la enseñanza tendrá por objeto el pleno desarrollo de la persona, ¿no? En los valores constitucionales, bueno, bien, ¿cómo vamos a conseguir ese desarrollo integral de la persona si le falta una parte fundamental, ¿no? Fernando García Sánchez, provincial de los Salesianos, ha sido elegido nuevo secretario general de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, cargo en el que sucede a Jesús Miguel Zamora. Fernando García es en la actualidad superior mayor de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, en la que ha ocupado distintos cargos, además de participar en la elaboración de las líneas de trabajo del Plan PRIVA para la reparación de las víctimas de abusos, también en el grupo de trabajo de superiores mayores sobre las obras educativas y el gobierno de las instituciones religiosas. Y esta semana se ha celebrado en Jaén la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social, que este año ha girado en torno al beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, el primer periodista seglar elevado a los altares. COPE Jaén, Tomás Díaz. Jaén se ha convertido esta semana en el epicentro de la comunicación de la Iglesia y lo ha hecho con el encuentro de delegados, de responsables de comunicación de todas las diócesis de España para tratar diferentes asuntos, la inteligencia artificial, la figura del Papa y también homenajear al beato Lolo. Precisamente en este encuentro el obispo de la diócesis de Jaén, Sebastián Chico Martínez, ha propuesto que el periodista linarense Manuel Lozano Garrido, Lolo, sea declarado patrón de los periodistas españoles. En cuanto al encuentro, satisfacción plena en la diócesis de Jaén. Así lo decía su portavoz, Lola Ocaña. El balance no puede ser más positivo, porque tenemos la sensación de que hemos cumplido con creces nuestros 3 principales objetivos. Que los que se dedican a esto de la información en las diócesis de España hayan conocido y profundizado en la figura del beato Lolo, que hayan descubierto esta tierra y su patrimonio cultural, histórico, natural, gastronómico, y que se hayan quedado con gana de más. Uno de los momentos centrales del encuentro tuvo lugar en Linares, donde reposan los restos de Lolo y donde el obispo expresó, como decimos, su deseo de que el beato sea reconocido oficialmente como patrón de los periodistas en España. Cáritas Española ha movilizado 150.000 euros para paliar los efectos de la escalada bélica en Líbano y de las órdenes de evacuación de varias localidades por parte del ejército israelí. Rodrigo Simón, buenos días. Buenos días, Faustino. Son cerca de 1 millón los libaneses desplazados que además ven cómo las víctimas mortales escalan por decenas, acercándose dolorosamente al millar de muertos. El ataque de Israel al país del Cedro tiene como objetivo a Hezbollah, el grupo yihadista financiado por Irán, pero está siendo absolutamente indiscriminado y ya se ha llevado por delante a demasiados civiles inocentes, entre ellos cientos de niños y de mujeres. Por eso, Cáritas España, en honor a esa relación con la parte libanesa de la ONG que se ha sembrado durante 15 años, se vuelca en la ayuda de un pueblo marcado por la guerra. Cáritas Líbano activó el pasado 2 de marzo sus equipos de emergencia para asistir a estas personas, tanto dentro de los refugios habilitados, con la entrega de mantas, colchones, almohadas, comidas calientes, etcétera, como a la gente que se quedó fuera de esos refugios, que son la mayoría. Además, redobló sus servicios de atención primaria en salud, incluido el apoyo psicosocial, que brindan a través de una red de centros de salud y de clínicas móviles. Escuchamos a Pablo Reyero, que es coordinador en el área de cooperación internacional de Cáritas Española, la ONG de la Iglesia. 1/3 de la población libanesa, de hecho, es cristiana, una proporción que ha descendido notoriamente en las últimas décadas marcadas por la violencia y la inestabilidad interna, bien por Hezbollah, bien por Israel, pero que ha acabado forzando a los cristianos libaneses a buscar refugio en otros lugares más seguros y tranquilos para desarrollar su vida. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
La Mezquita Catedral de Córdoba supera los años de récord en récord. Así, en 2025 recibió cerca de 2.200.000 visitantes, con un crecimiento en las visitas gratuitas, así como una creciente aceptación de su oferta nocturna Alma de Córdoba. La delegada de Medios de Comunicaciones, Natividad Gavira, buenos días. Buenos días. La Mezquita Catedral de Córdoba sigue siendo un atractivo turístico mundial. Las visitas al espectáculo nocturno El Alma de Córdoba han crecido en un 491% desde su puesta en marcha en el año 2010. El monumento ha cerrado el año 2025 con 2.191.731 visitantes, superando el anterior máximo histórico registrado en 2024 en más de 4.000 personas. José Juan Jiménez Hueto es el canónigo portavoz del Cabildo. Este año han sido un total de 2.191.731 visitantes frente a los 2.186.774, es decir, en torno a los 4.000, algo así, algo más de 4.000 visitantes más que en el 24. Este dato pues viene a confirmar que este monumento sigue siendo un atractivo a nivel mundial. El Cabildo confirma así la tendencia de crecimiento sostenido que consolida el monumento como uno de los grandes referentes del turismo cultural y religioso a nivel internacional. Este nuevo récord se alcanza en un ejercicio marcado por hitos relevantes para la vida del monumento, demostrando además que circunstancias extraordinarias como el incendio registrado en el mes de agosto no han afectado a la confianza ni al interés que la Mezquita Catedral despierta entre los visitantes. De hecho, los trabajos de restauración han culminado la fase de reposición de las cubiertas y la capilla de San Nicolás vuelve a lucir en todo su esplendor tras el incendio. La exposición Las Edades del Hombre se clausurará en Zamora el próximo 5 de abril, domingo de Resurrección. En la tarde de COPE, el obispo Fernando Valera ha comentado cómo nació esta muestra, Esperanza en el espíritu del último jubileo. Comenzó esta historia cuando los incendios de la Culebra, ¿no? Hace 3 años. Y el deseo de la Iglesia de poner su grano de arena y decir una palabra importante que era esperanza ante esa situación de desamparo, esa situación trágica, ¿no?, de perder gran parte del medio natural de la provincia, de ver a la gente mayor pues acogida en pabellones, que no sabía qué pasaba, y ahí nace la idea de que la Iglesia ponga su grano de arena para mirar el futuro, para anunciar la fe, para decir que merece la pena trabajar por Zamora, ¿no? Y merece la pena ilusionarse en proyectos comunes. Y este es un proyecto de mucha gente y con mucha gente, ¿no? Y estas son las impresiones recogidas entre los visitantes a esta exposición de las Edades del Hombre. El eco que yo voy recibiendo, y recibo muchos ecos, es la impresión de un conjunto de obras que hacen que te mires a ti mismo, que mires la situación a veces de sufrimiento, de dolor, que mires la realidad de la desesperanza, a veces incluso del propio vacío, del sufrimiento del hombre, del sufrimiento de Cristo, de la llamada a generar vida entre nosotros. Y en esa vida escuchar cómo el Señor llama a algo concreto en el aquí y en el ahora. Una palabra que es siempre amén, hágase, con una obra llena de luz, llena de vida, llena de belleza, que nos recuerda la belleza interior que nos habita a tantos de nosotros. El próximo miércoles y jueves se celebrará en Málaga el Congreso Internacional La Gran Procesión, el legado del jubileo de las cofradías, un año después del acontecimiento eclesial vivido en Roma con ocasión del Jubileo de la Esperanza. COPE Málaga, Andrés Atienza, buenos días. Buenos días. El 17 de mayo de 2025, Roma se convirtió en el epicentro de la gran procesión del Jubileo de las Cofradías, que contó con representación española, el Nazareno de León, el Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga. Ahora, 10 meses después de ese gran acontecimiento histórico, Málaga acogerá el Congreso Internacional de la Gran Procesión del Jubileo. ¿Y cuál es su objetivo? Nos lo cuenta la directora del evento, la malagueña Paloma Saborido, que fue coordinadora nacional de la Gran Procesión. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el acontecimiento histórico y cómo llegamos hasta ese momento y después el
el inmenso legado que ha dejado. Yo creo que era un sueño utópico que teníamos y que se hizo realidad. La inauguración correrá a cargo de Monseñor Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización y coordinador del Jubileo Ordinario 2025. Su presencia dará un marco institucional y vaticano a un congreso que servirá para analizar el desarrollo y el impacto de la gran procesión. Por cierto, también se va a analizar su repercusión mediática con profesionales como nuestra corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Los días son 18 y 19 de marzo. El lugar, NH Málaga, ese hotel, acogerá el Congreso Internacional de la Gran Procesión del Jubileo. La asistencia es libre y gratuita, previa inscripción en la web congresocofradederoma.com. La vida, un don inviolable, es el lema de la Jornada por la Vida que la Iglesia celebrará el próximo 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor. En un mensaje, los obispos de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida recuerdan que la defensa de la vida no es solo una cuestión de fe, sino una exigencia de la recta razón y de la ciencia. Muestran su preocupación por la tendencia a elevar el aborto a una categoría de rango constitucional o en cartas de derechos fundamentales, cuando el aborto nunca puede ser un derecho, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana. Y piden por último los obispos promover una alianza social para la esperanza a favor de la natalidad que sirva para construir juntos las condiciones necesarias para que nuestros jóvenes puedan plantearse formar una familia abierta a la vida y por otra para que ninguna mujer tenga que recurrir al aborto por sentirse sola o sin recursos. Y recordamos ahora las palabras del capellán español Ángel Briz, que conoció de cerca al sacerdote Pierre El-Reich, fallecido en los bombardeos del sur del Líbano. Un hombre impetuoso en el buen sentido de imitar con fidelidad a Cristo. Y de hecho ha sido así. Ha derramado hasta la última gota de sangre, imitando a Cristo, cuidando del rebaño a él encomendado. Estuve en 2018 de misión con los cascos azules españoles y el 2024. Y el 2019 invitado por el arzobispo de Tiro y por la comunidad maronita, que estaba en aquel momento, el padre Mansur, que es también un referente moral en la zona, pues ya de cura, no de como militar, como capellán castrense, sino como sacerdote. Es un pueblo cristiano con profunda raíz en Cristo, en el sentido que ellos siempre recuerdan que pues ya han pasado imperios, ha pasado los cruzados, Saladino. Ellos recibieron el evangelio del mismo Cristo y por eso ellos quieren quedarse en su tierra. Las delegaciones de medios de comunicación de las diócesis que integran Iglesia en Castilla han puesto en marcha la página web iglesiaencastilla.es con el fin de ofrecer información actualizada sobre las iniciativas y líneas de acción comunes que comparten estas iglesias particulares. Iglesia en Castilla está formada por las archidiócesis de Burgos y Valladolid, junto a las diócesis de Ávila, Ciudad Rodrigo, Osma Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora, un territorio en el que residen cerca de 2 millones de personas, con 3.700 parroquias, 121 monasterios y más de 400 centros diocesanos. Y el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, comenta el sentido y el significado de la celebración del Vía Crucis. El Vía Crucis nos abre los ojos a las cruces de los hombres y mujeres de hoy. Cruces que pesan en soledad. Es la enfermedad vivida sin compañía, la pobreza que se sufre sin que nadie la vea, la violencia que se calla por miedo, la tristeza que no encuentra palabras. Son muchos los que viven su propio Vía Crucis sin ser escuchados, sin tener voz. Y sin embargo, ellos son el rostro mismo de Cristo en nuestro tiempo. Cuando hacemos el Vía Crucis, no caminamos solo con Jesús del pasado, sino con Jesús presente en cada hermano que sufre. Cada estación puede convertirse en una súplica por ellos, en un gesto de solidaridad, en un compromiso concreto para aliviar algunas de esas cruces. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1975. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. El saludo de Faustino Catalina. A esta hora se abren los colegios electorales en Castilla.